poder y autoridad. Las 10 de la mañana de un lunes más. Y un lunes más, como siempre te decimos, sin fallar, o casi siempre sin fallar, con el pastor Alberto Ares. Despertamos con Jesús. ¿Qué tal, pastor? Muy buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, pastor? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Sí, Qué maravilla, señor. de verdad. Un día más, pastor, damos las gracias a nuestro Dios. Un día más que estamos vivos. Un día más que podemos enmendar los errores que cometimos ayer. Así es. La Biblia dice en un precioso libro que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Es como que Dios nos permite, nos da una nueva oportunidad cada mañana y como tú bien acabas de decir, de los errores que hayamos cometido ayer, pedimos perdón, nos arrepentimos y podemos encomendarlo. Y qué bueno saber que Dios nos da la oportunidad de volver a arreglar eso. Amén. Bueno, yo lo he dicho en una editorial de Radio y Televisión Sur Fuerteventura, en la editorial del Sur Despierta, en el cual no vamos a volver a poner publicidad en medio de ni entrevistas, ni en este espacio de Despertando con Jesús, ni ninguno. Vamos a poner lo que son los faldones, los banners de publicidad, porque la publicidad también es necesaria en el medio, pero hemos visto pues que hay gente que le ha molestado el tema de la publicidad, pedir disculpas, como bien he dicho, errar es de humano y pedir disculpas, y gracias a nuestro Dios que nos perdona, porque la verdad que pedimos disculpas nuevamente. Pastor, vamos a empezar, si le parece, con el último culto. 6 de la tarde Morrojable, 11 de la mañana Puerto Rosario, por favor. Exactamente, vamos a compartir un poquito lo que estuvimos hablando, pero si me permites, David, lo que podemos hacer hoy es, en vez de compartir lo que hablamos el domingo, como hay muchas personas que no pueden asistir a los cultos que nosotros tenemos entre semana de estudio, bueno, no pueden asistir primeramente porque no son de aquí de Fuerteventura, ni de Canarias, ni de España, ni de Europa. Hay muchísima gente que nos escucha desde el otro lado del charco, como nosotros decimos, ¿verdad? En Estados Unidos, en Sudamérica, bueno, en cantidad de sitios que no pueden acudir y saben, porque yo a veces doy la información en los devocionales, en otros sitios, que tenemos culto de estudios y mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué no los publicas? Y siempre digo lo mismo, mira, no doy a más, no tengo la capacidad física ni intelectual de grabar más. Le gustaría a la gente, ¿no? Yo creo que sí, que le gustaría a la gente y a mí personalmente también me gustaría publicar los estudios que hacemos porque, oye, y quién sabe si puede ser de bendición para otras personas. Lo que pasa es que todo lo que son devocionales, todo lo que son predicaciones, todo lo grabo y lo edito yo personalmente con el móvil. Hasta el momento no tengo otros medios, no tengo un equipo que me ayude, pero no porque no quiera. La iglesia, gracias a Dios, tenemos servidores y gente que quiere y está dispuesta a hacerlo, pero no tenemos los medios. Entonces, por eso no lo puedo hacer, pero me gustaría poder hacerlo algún día. Así que si hoy me dejas, pues compartimos un poco lo que hablamos el miércoles en el último culto de estudio, que estamos estudiando el libro de los Hechos, un libro apasionante, un libro que nosotros conocemos como Hechos de los Apóstoles, pero que en realidad todos los conocedores, teólogos, eruditos, todos los que entienden de Biblia, han llegado a la conclusión de que este libro debería haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque aquí se nos va a contar en este libro lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia primitiva a través de los apóstoles. Pero bueno, sea como sea, nosotros conocemos este libro como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro narrado por Lucas. Lucas es un médico que se sumó al equipo de trabajo misionero de Pablo, que hoy, si tenemos tiempo, podemos hablar un poco de él. Y vamos a ver un poco las hazañas de Pedro en los primeros capítulos. Luego ya a partir del capítulo 9 es como que cambia un poco el enfoque y ya este libro se va a centrar más bien en Pablo, en el llamado de Pablo, que hoy nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, el gran predicador, el gran apóstol Pablo, pero en su vida pasada casi nadie, Pablo. Conocido como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un judío, fariseo de fariseos que tenía mucha rabia, mucho celo porque el cristianismo estaba en auge y él pensaba que eso era una secta, que estaban adorando a un dios falso, que estaban intentando hacer quedar mal al Dios del judaísmo, y él se levanta contra los cristianos y los persigue, los encarcela, los asola, hace barbaridades con ellos. Y en una de esas caminatas que iba concretamente hacia Damasco a perseguir a los cristianos, con permiso de las autoridades de Jerusalén, se le aparece el Señor mismo en el camino y le dice aquella famosa frase: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es Jesús quien se lo está diciendo, y uno podría decir,
pero ¿cómo, por qué me persigue si Jesús no está, si Pablo no está persiguiendo a Jesús, está persiguiendo a la iglesia? Bueno, ahí está la enseñanza, que quien persiga a la iglesia está persiguiendo a Jesús, correctamente. Bueno, rápidamente Pablo se pone manos a la obra, empieza a predicar. Él no es de esos creyentes que se pasa años sentado en una banca escuchando a otros, no, él se convierte hoy y enseguida comienza a predicar el evangelio. Y lo vamos a ver cómo hace un primer viaje misionero, cómo va a visitar juntamente con un hombre llamado Bernabé, otro también llamado Juan Marcos, pero que este Juan Marcos abandona en mitad del camino, pero sigue. Y luego comienza un segundo viaje misionero, en este caso con un hombre llamado Silas, porque ya Bernabé forma otro equipo misionero con Juan Marcos, pero Pablo se queda con estoy intentando ir rápido para centrarme. No hay prisa. Pero quiero poner una base, un contexto a lo que vamos a hablar, ¿no? Pablo está ya con otro hombre llamado Silas y empieza a ir lugar por lugar. Llega a un sitio donde también conoce a Timoteo. Timoteo se suma a su equipo de trabajo y entonces quieren ir a un lugar. Vamos a centrarnos un poquito en el capítulo 16 de Hechos. Quieren ir a un lugar y dice la Biblia que les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Ellos tenían el deseo de ir a Asia. Ellos tres tenían ese fervor, esas ganas, ese deseo, creyendo que estaban haciendo lo correcto y de hecho lo estaban haciendo. Y dijeron, bueno, vamos a ir a Asia a predicar el Evangelio. Y es el Espíritu Santo el que les dice no. No encontramos ninguna objeción por parte de Pablo, ni de ninguno de ellos, Silas o Timoteo. No, ellos no dijeron, bueno, ¿y por qué? No. Obedecieron. Entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a ir a otro sitio, vamos a ir a Bitinia, a otra ciudad, a predicar. Y nuevamente el Espíritu Santo les dijo, no, se los impido. Y entonces resulta que cuando suceden esos dos no por parte de Dios, ocurre algo muy hermoso, y es que esa noche Pablo tiene una visión. Una visión es como tener un sueño, pero estás despierto, es como algo que tú estás viendo. Pedro en Hechos capítulo 10 lo denomina como un éxtasis, ¿no? Algo que tú ves, que estás viviendo en primera persona, no estás soñando, sino que lo estás viendo, no es algo real que esté pasando, pero tú lo estás viendo. Y de repente Pablo dice que ve a un hombre, a un varón macedonio del lugar, una ciudad llamada Macedonia, que solamente le dice una palabra: ayúdanos, ven aquí y ayúdanos. Entonces Pablo entiende que tiene que ir hacia Macedonia a predicar el evangelio. Bueno, lo que podemos ver en todo esto es que muchas veces, David, Dios permite nos en nuestra vida porque después tiene algo mejor para nosotros. Y como a veces nosotros nos comportamos como niños caprichosos cuando Dios nos dice que no, ¿y por qué no? Y esto, o no queremos interpretar que es Dios quien nos ha prohibido algo, pero nos encaprichamos, nos ponemos de morrudos, como diríamos aquí en Fuerteventura. Nos amulamos, ¿no? Como niños chicos, pataleamos. Pero qué bonito saber que Pablo no, ni Pablo ni su equipo no se amularon, no se enfadaron, no pidieron explicaciones. O sea, ¿quiénes somos nosotros para pedir explicaciones a Dios, por otra parte, no? Pero ellos no pidieron explicaciones a Dios, simplemente obedecieron. Ok, está bien, no quiere que vayamos a Asia, Él tendrá sus razones, no quiere que vayamos a Bitinia, bueno, Él tendrá sus razones, obedecieron. Y esa noche Dios le da una visión. Entonces yo encuentro que cuando alguna puerta se nos cierra en el reino de Dios, es porque ya Dios tiene otra puerta abierta para nosotros. Por otra parte, me llama la atención que esta visión, este suceso sobrenatural por parte de Dios, ocurrió después de la obediencia de Pablo. Y aquí yo me detenía y lo hablaba larga y tendidamente a la iglesia, y es que lo sobrenatural de Dios siempre está después de la obediencia. Muchas veces nosotros queremos vivir en los milagros de Dios, en lo sobrenatural de Dios, en lo glorioso de Dios, y es lícito, es bueno desear eso, pero para llegar ahí hay que atravesar una puerta llamada obediencia. Cada milagro de Dios fue precedido por la obediencia. Todos, absolutamente. Siempre que uno lee un milagro de Dios, busca un acto de obediencia por parte de alguien y lo vas a encontrar. Porque siempre es la obediencia, luego lo sobrenatural. No al revés. A veces hay gente que quiere vivir en lo sobrenatural, pero no es obediente. Sí. No. Y el mensaje bíblico, el mensaje de Dios es que la obediencia te catapulta, te lleva, te coloca en lo sobrenatural de Dios. Y esto es importante entenderlo. También les enseñaba a la iglesia que nosotros no podemos encajonar a Dios en nuestra mente cuadriculada. Nosotros no podemos decir, Dios va a obrar de esta manera, porque Dios no siempre obra de la misma manera. Y decía esto porque el propio Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Él dijo,
Predica esta palabra, le dijo a los discípulos, id y predicar este evangelio a todas las naciones, predica, haz discípulos en todo el mundo. Bueno, y ahora Pablo podría decir, vale, y ahora que yo me dispongo a predicar, me dices que no hasta en 2 veces. Bueno, es que Dios no siempre obra igual. Y nosotros no podemos encajonar a Dios en una manera de actuar. Lógicamente hay un orden, ¿no? No quiero usar la palabra protocolo porque Dios está encima de los protocolos, pero hay un orden establecido por Dios. Una prioridad, quizás. Exacto, pero Dios, tenemos que saber que Dios es soberano. ¿Sabes lo que significa soberano? O justo, ¿no? No, soberano es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y porque quiere. Punto. De hecho, la palabra soberano, uno de sus derivados podría ser, ¿cómo es? Déspota. Esa es la palabra. Soberano es déspota. Claro, nosotros asociamos déspota a algo malo, ¿no? Malo, sí. Oye, qué tío más déspota, Sí, más. sí. No, déspota en el sentido de que él tiene autoridad para hacer lo que quiere, como quiere, cuando quiere y porque quiere. Y así es Dios, Él es soberano. Y nosotros no lo podemos encajonar. Bueno, yo voy a ir ahora a Asia, a Bitinia, a predicar porque yo sé que Dios... No, ojo. Que Dios puede decirnos no cuando Él quiera. Que Dios puede decirnos sí cuando Él quiera. Y que no nos tiene por qué estar dando explicaciones. Por ponerte un ejemplo, ¿no? No sé si conoces la historia de Naamán el sirio. Dice que era un general que tenía lepra. Él tenía lepra y bueno, y una persona le dijo, mira, ¿y por qué no vas a Elías, al profeta, que él te puede sanar? Ah, vale, pues voy a ir a él. Claro, un hombre de autoridad, Elías, donde él pasaba, todo el mundo se cuadraba, todo el mundo lo obedecía. Entonces, Naamán el sirio iba caminando hacia casa del profeta y entonces él iba diciendo, bueno, ahora seguro que voy a llegar y este hombre va a salir y va a imponer sus manos sobre mí y va a declarar sanidad y voy a ser sano. Él se hizo sus planes con Dios. Él dijo, Dios va a obrar así a través de este hombre. Sin embargo, cuando llega, dice que ni siquiera salió Elías a recibirle, sino que le dijo a un siervo que había por ahí, si no recuerdo mal, se llamaba Giesi, mira Giesi, dile, sal tú y atienda a este hombre, dile que se vaya a bañar 7 veces al río Jordán. Uy, esto le sentó como una patada a Naamán. Que no me salga a mí a recibir al profeta de Dios, que salga aquí el siervo, el criado a recibir. Le sentó como una patada. Bueno, pero es que Dios no obra como nosotros queremos que obre. La voluntad es de Dios, no nuestra. Y a veces tenemos que entender que los planes de Dios no son los planes que nosotros tenemos. Nuestros pensamientos no son los pensamientos. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Empezamos a hacer los cuentos de la leyera, ¿no? ¿Cómo es eso? Empezamos a hacernos los cuentos de la leyera, empezamos a decir, ya hago esto, ya hago lo otro, cuando a lo mejor Dios nos tiene otras cosas totalmente distintas. Correctamente. Lo que sucede es que cuando nos hacemos nuestros planes y no sale conforme a nuestros planes, nos frustramos, nos decepcionamos, como tú bien dijiste ahora, nos amulamos. Y no, perdonen, Dios no obra siempre de la misma manera. Y bueno, a algunos le habrá dicho, sí, vete a predicar a Asia, a Bitinia, pero a Pablo le dijo, no. Y uno tiene que entender que tenemos que aceptar el plan de Dios. Uno puede tener sus planes, uno puede tener su idea, su voluntad, pero al final nosotros nos hemos comprometido con esa frase que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, que Él haga su voluntad sobre la mía. Uno propone. ¿Cómo? Uno propone. Y Dios dispone, exactamente. Entonces, nosotros está bien que tengamos metas, sueños, propósitos, que tengamos una voluntad, la cual Dios nos ha dado, ¿no? Dios nos ha dado esa voluntad. Pero por encima de todo eso tiene que estar la voluntad de Dios. El propio Señor Jesucristo, antes de ser arrestado y crucificado, en el Getsemaní le dijo al Padre en oración, si puede ser, que pase esta copa de mí, que pase esta situación de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, yo te expreso mi voluntad. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo deseo. Pero entiendo, comprendo y acepto que tu voluntad, mi Dios, está por encima de la mía. Y ahí lo vemos reflejado en ese pasaje. También encontramos que esa visión que Dios le da a Pablo de aquel hombre pidiendo ayuda fue de noche, fue una visión de noche. Y yo quería resaltar la enseñanza de que la noche, que representa esos momentos de soledad, esos momentos de tristeza, esos momentos oscuros, en esos momentos Dios habla. En esos momentos Dios no ha desaparecido. Quizá cuando las personas nos han dejado, nos han abandonado, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, Dios no lo hace. Dios siempre está ahí y vemos como en esa noche cuando nada tiene sentido, cuando has recibido varios no de Dios, cuando parece que tus planes todos se han venido abajo, es ahí cuando Dios le habló. Y luego hay algo muy curioso porque te acabo de decir cuál fue la frase o la palabra que este varón macedonio le dijo a Pablo en visión. Es, ven a Macedonia y ayúdanos. Sin embargo, para adelantar un poco
la historia, que eso lo trataremos mucho más adelante, unas cuantas semanas después. Cuando nosotros vamos a encontrar a Pablo yendo a Macedonia, a Pablo y a todo su equipo misionero, quiero centrarme en Pablo para no alargar la historia, no vamos a ver a ese hombre. No vamos a encontrar en ningún momento que se le acerque a alguien a Pablo, mira, soy yo el que se apareció en esa visión, soy yo el que Dios te mostró. No. Y no vamos a ver en ningún momento a gente en esa ciudad de Macedonia diciendo, Pablo, ayúdanos. No lo vamos a encontrar. Y uno dice, entonces que aquí hay una incongruencia, aquí hay una contradicción. Porque si la visión es de Dios, se tiene que cumplir. Y Dios le muestra que hay un hombre pidiendo socorro, pidiendo auxilio, gritando ayúdanos, pero cuando va a Macedonia no. Pero ¿qué encontramos cuando Pablo va a Macedonia? Gente dispuesta a escuchar el Evangelio. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa y muy necesaria que entienda la iglesia de hoy en día. Y es que quizá la gente que no conoce a Dios nunca nos va a pedir ayuda. No nos va a decir, ayúdame, predícame el Evangelio. No. Pero están desesperados. Y lo muestran, qué sé yo, lo muestran con violencia, con inmoralidad, lo muestran con gritos, lo muestran con indiferencia, lo muestran con un sinfín de cosas. Pero todo eso, la Biblia dice que el espiritual sabe juzgar las cosas espiritualmente. Uno que es espiritual y uno que entiende cómo opera Dios, tiene que saber que todas esas acciones de los hombres es un grito de clamor, de predícame el Evangelio, ayúdame, ayúdame. Entonces uno tiene que entender eso. Y Pablo lo entendió y fue y predicó. Ahora, ¿qué hizo Pablo cuando recibió la visión? Esto es importante. Siempre digo eso, esto es importante. Es que todo es importante, ¿no? Todo es importante. Todo es importante. Correcto. Sí. No, cierto es. ¿Qué hizo Pablo? La Biblia dice, en Hechos 16:10, que cuando Pablo ve la visión, enseguida procuró partir para Macedonia. Es decir, Pablo obedeció de una manera inmediata. Pablo no pospuso lo que tenía que hacer. Pablo no dijo, bueno, sí, pero es de noche, ya si acaso el lunes, ya el lunes me pongo, déjame pasar aquí un fin de semana, relajadito, déjame primero que haga unas cosas, bueno, ya ahora primero déjame hablarlo con mi equipo, ya si eso te digo, es que tú sabes que ahora no me encuentro muy bien de ánimos, ahora no tengo sustento suficiente. No. Pablo recibe algo de Dios y enseguida, dice la Biblia, procuró ir a Macedonia. Y tenemos que prestar atención en esa palabra, enseguida. Porque nosotros tenemos que obedecer a Dios de una manera inmediata. Y a veces es contradictorio porque decimos que amamos a Dios, pero no le obedecemos de una manera inmediata. Siempre estamos como posponiendo. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que Dios está demandando de nosotros, pero es como que siempre no le damos largas de una manera directa, pero sí intentamos espiritualizar las largas. No, mira, es que ahora déjame orar. Primero ahora tengo ahora me viene mal, sí, cualquier cosa, ¿verdad? Pero no, cuando Dios nos habla es para que le obedezcamos enseguida y nosotros tenemos que ejercer en nuestra vida lo que se conoce como la obediencia inmediata. Dios habla, el hombre obedece. Así tiene que ser. La obediencia inmediata es responder a la voz de Dios sin demora, sin negociar y por supuesto sin posponer para otro día, porque si no, lo que vamos a ir haciendo es almacenando palabra de Dios. Yo no sé si tú te has encontrado con creyentes, David, yo me los encuentro cada día, que me dicen, no, es que Dios me habló, Dios me dijo. Bueno, está bien, yo no voy a poner en duda eso, porque yo no soy juez de nadie, pero me encuentro a mucha gente diciendo que Dios le habló, pero bueno, ¿y esa palabra a qué te ha llevado? No, es que Dios me mostró, Dios me dijo. Yo es que encuentro a la gente usando esa frase con tanta ligereza, Dios me dijo, Dios me mostró. Yo tengo un temor y un respeto a decir eso, pero bueno, a lo que vamos. Dios me mostró, Dios me dijo. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Porque Dios te muestra esto, Dios te muestra aquello, Dios te muestra que multitudes van a ser salvas. ¿Vale? ¿Tú estás obedeciendo? Porque si no, lo que estás haciendo es almacenando. Entonces, yo no estoy en contra de que Dios te hable, no, por supuestísimo que no. Yo creo totalmente que Dios habla. Porque lo he experimentado. A mí nadie me puede venir y decir, no, Dios no habla, Dios, perdón, tú puedes decir lo que tú quieras. Yo he experimentado como Dios ha hablado. Dios ha hablado a mi vida. Pero lo que no tenemos que hacer es que Dios nos hable y que no obedezcamos. Entonces lo que el creyente tiene que trabajar es en la obediencia. Seguramente todo creyente, en mayor o en menor medida, tiene palabras de Dios sin obedecer. Todas las personas, por ejemplo, personas que algunos creyentes no han perdonado todavía. Bueno, eso es una falta de obediencia, porque la Biblia es clara, tienes que perdonar a todas las personas.
tenemos palabras de Dios sin obedecer, como por ejemplo no haber dado ese paso que Dios nos ha dado, ya sea de servirle, ya sea de consagrarnos a Él, ya sea de reconciliarnos con una persona, ¿verdad? Y seguimos posponiendo lo que tenemos que hacer y no obedecemos a lo que Dios nos está pidiendo. No haber cortado con un hábito, no haber cortado con alguna persona que Dios nos ha pedido, nos ha dicho clarísimamente y no hay dudas de que no, esta persona no te conviene, este trabajo no te conviene, este hábito tienes que soltarlo, pero seguimos como anclados ahí. Sí, y dilatando el tomar una decisión que sabemos que tenemos que tomar. Y Dios nos lo dice por una parte, por otra, y uno sabe cuando Dios se lo está diciendo, pero no ejercemos la obediencia inmediata y decimos algún día, ¿verdad? Algún día. Ahora, mira, me vino a la mente ahora un cantante, ahora no recuerdo cómo se llama, un cantante colombiano que falleció hace pocos días. Jason. Jason, exactamente. Jason Jiménez. Bueno, él decía mucho, sobre todo últimamente, él decía mucho que en un futuro él lo que le gustaría era cantar para Dios. Bueno, a los 35 años. Exactamente. Sí. Y él de hecho, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, llegó a cantar una canción cristiana junto con un cantante, se llama Alex Campos. Perdóneme si no es correcto Alex Campos. Creo que sí, que es este cantante, como sea. Pero lo que quiero decir, oye, si tú tenías ese deseo porque Dios te lo estaba pidiendo, ¿por qué decías ya lo haré? Hazlo. Yo creo que este hombre nos deja el ejemplo de que si Dios nos está pidiendo algo, hagámoslo en el mismo Corra día. tus brazos, la canción de Jason Jiménez y Alex Campos. Alex Campos, exacto, no me estaba... Corra tus brazos. Y bueno, gloria a Dios. Y ojo, me da muchísima pena. No, tuvo visiones también él, que moría. Tremendo, ¿no? Qué cosa. Yo vi esa asombroso. entrevista, bueno, vi una parte que me salió en las redes sociales, una entrevista de que él decía que había tenido hasta en 3 visiones, ocasiones, sí, de sueños que le perturbaban, que estaba como... Y de hecho, incluso dando esa entrevista, él se mareó. Él decía, no puedo continuar, estoy mareado. Porque él decía cómo sobrevolando Medellín se iba a chocar. Oye, qué cosa, ¿no? Qué tremendo. Pero lo que quiero decir, si sabes que Dios te estaba pidiendo algo, ¿por qué no lo hiciste? Si sabemos que Dios nos está pidiendo algo, no digamos, ya cuando tenga 35 años lo haré, cuando ya el lunes, ya déjame primero que arregle estos asuntos y ya me consagro al Señor. Deja primero, si Dios nos está pidiendo algo, seamos como Pablo. Pablo dijo, imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo. Imitemos a Pablo en esto. Pablo tenía obediencia inmediata. Dios le muestra algo, Dios demanda algo de él y él enseguida lo hace. Bueno, la Biblia nos muestra cómo las personas más usadas por Dios, todas tenían en común esto, la obediencia inmediata. Tenemos no sé, por poner ejemplos conocidos, el de Noé, ¿verdad? Dios le dice, construye un arca, y no encontramos a Noé, ¿cómo que un arca, Señor? Si nunca ha llovido, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no aquel? ¿Y por qué no sé qué? No, dice la Biblia que así lo hizo Noé, conforme a la palabra de Dios, así lo hizo Noé. Y encontramos a todos, a Josué, a Moisés, absolutamente a todos obedeciendo de una manera inmediata lo que Dios le decía. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia, David, nuestra obediencia inmediata puede bendecir a tanta gente. Nosotros pensamos que obedecer a Dios solo nos va a bendecir a nosotros y estamos tan equivocados. Yo con todo el respeto del mundo lo digo, no somos la última Coca-Cola del desierto. Igual que antes de nosotros han habido miles de millones de personas, después de nosotros las hay también. Sí. Si el Señor no viene antes, esto va a seguir para largo. Habrá generaciones si el Señor no viene antes, que creo que no está muy tarda esa venida, pero lo que quiero decir es que no somos la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Cuando Dios quiere bendecirnos, Dios está pensando en nosotros, claro que sí, porque nos ama, pero está pensando en todas las personas que nosotros podemos bendecir. Entonces, esta obediencia inmediata de Pablo fue tan importante porque por primera vez, cuando él va a Macedonia y luego llega a otros lugares, por primera vez va a llegar el evangelio a Europa. Imagínate tú si Pablo no obedece a Dios. Europa, bueno, hubiera llegado de otra manera al evangelio, pero lo que quiero decir es que por esa obediencia, millones y millones y millones de personas hemos escuchado el evangelio en Europa. Imagínate, cuando Dios le dice, por ejemplo, a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, comienza a caminar a la tierra que te mostraré. Bueno, y Abraham diría, ¿y por qué yo? No, pero es que no se trata de ti, Abraham. Hay un más allá de Abraham. Te bendeciré para que seas de bendición a todas las familias.
Es decir, cuando Dios nos pide algo para que obedezcamos, Dios está pensando en cientos, en miles, en millones de personas a las cuales puede bendecir. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Ahora, en Hechos capítulo 16, versículo 10, hay un antes y un después en este libro. Te voy a leer el versículo, déjame un segundito leértelo. Dice, Claro. Cuando vio la visión, está hablando de cuando Pablo ve la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Claro, esto quizá aquí, ahora a bote pronto, como diríamos aquí, quizá no notamos qué hay de cambio en este versículo que lo va a cambiar todo, pero si uno se da cuenta, si uno es detallista a la hora de leer la Biblia, un pastor amigo mío hace como 20 años me dijo, Alberto, en la Biblia hay como pepitas de oro escondidas que uno tiene que buscar y uno tiene que ser detallista. Cuando lee, date cuenta de las cosas, no vayas corriendo, no vayas rápido, deleítate en la palabra del Señor, encuentra esos mensajes Hay que bucear. Exactamente, ¿verdad? Es como cuando uno va al mar, uno puede nadar y ver los pececitos de la orilla o a un metro. No, sumérgete en las aguas del Espíritu cuando vayas a leer la palabra. Y encuentro, aquí hay un cambio tremendo porque se usa el verbo procuramos ir a Macedonia. Y es la primera vez. Recuerda que Lucas es el que escribe este libro. Es la primera vez que Lucas va a hablar en primera persona. En todo momento de Hechos capítulo 16, versículo 10 hacia detrás, siempre habla en tercera persona. Es Lucas contando lo que Dios estaba haciendo con Pablo, con Bernabé, con Silas, con Pedro, con todos los demás. Pero ahora Lucas es como que se sube y dice, no, y procuramos. Y a partir de aquí en adelante vamos a encontrar la historia del libro de los Hechos narrada en primera persona. Y yo le decía a la iglesia que Lucas comienza a contar su propia historia con Dios. Llega un momento que nosotros tenemos que empezar a contar nuestra propia historia con Dios. Está bien que hables de aquel, del otro, que hables de Pablo, de Bernabé, de Silas, de Timoteo. Está bien, gloria a Dios por todo lo que Dios está haciendo con otras personas. Claro que sí. ¿Y cuándo habla de ti? Nos gozamos y nos alegramos. Pero ¿y tú? ¿Cuándo vas a contar tu propia historia? ¿Cuándo vas a dejar de hablar en pasado o en tercera persona para empezar a hablar en presente, en primera persona? Y vas a dejar de decir, mira cómo Dios bendijo a fulano, para decir, mira cómo Dios me ha bendecido. Y empieza a decir Lucas, y procuramos ir para allá, y hicimos, y es tremendo. A mí esto me fascina de verdad, porque encuentro en Lucas un antes y un después. Encuentro un hombre que ha sido transformado, un hombre que ha conocido a Dios y ahora empieza a contar su propia historia con Dios. ¿Sabes por qué hay personas que no tienen una historia con Dios para contar? Creo que muchas personas es porque nunca creyeron que Dios les podía usar. Es muy fácil creer que Dios puede usar a fulano, a mengano, pero cuesta creer que Dios también me quiere usar a mí. Claro, yo me conozco, yo sé mis errores, mis pecados, mis pensamientos, mis debilidades. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que Dios puede usar a aquella persona, a aquel otro, pero me cuesta creer que Dios puede usar a un pecador como yo. Y así hay mucha gente con capacidades, con dones, con recursos, con talentos, sin hacer nada para Dios. Y no quizá hay gente que no hace nada para Dios porque son insensibles a Dios, por perezosos, porque no quieren hacer nada, pero hay otros que no están haciendo nada para Dios porque no creen que Dios pueda usarlos. Y encontramos aquí que sí, Dios quiere y puede usarte. A veces, por ejemplo, yo cuando hago una oración por una persona que está enferma, te soy honesto, David, yo no tengo nada que ocultar, como le decía también el otro día a la iglesia. La gran mayoría de las veces, pues la persona quizá no ha sido sanada, pero yo sigo creyendo en el poder de Dios. Y yo sigo creyendo que Dios me puede usar. Y gracias a algunas oraciones de sanidad, algunas personas han sido sanas, pero las estadísticas están en mi contra. No sé si me entienden. Si habré orado por 1000 personas que hayan estado enfermas, no sé, 10, 20, Dios las habrá sanado. Pero aún así yo sigo creyendo que Dios me puede usar. Yo cada vez que oro por una persona que está enferma no digo, bueno, y será. No, yo voy convencido. Yo voy como un niño pequeño creyendo que papá está conmigo, que mi padre es capaz de usarme. Que luego no ocurre. Bueno, acepto la voluntad de Dios.
pero creo que Dios puede usarme. Yo desafiaba, retaba a la iglesia y se lo decía, oye, créete que Dios te puede usar. Estate convencido de que Dios te puede usar. Hay un versículo, porque ahí cuando dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, dice Lucas, y yo le decía a la iglesia, ¿tú estás dando por cierto que Dios te ha llamado? ¿Estás convencido, convencida que Dios te ha llamado? ¿O todavía tienes tus dudas? ¿O todavía estás claudicando entre dos pensamientos? ¿O todavía estás entre, bueno, no sé, bueno, pero es que en ese no sé se te va la vida, mi hijo? Entonces ponte ya manos a la obra, ponte ya a dar por sentado que Dios te ha llamado y que Dios ha puesto sus ojos sobre ti y que Dios te quiere usar. Y bueno, en definitiva, un poquito estuvimos hablando de eso, de cómo Dios quiere usar a las personas, pero las personas tienen que meterse en este papel y las personas tienen que decir, sí, yo sé que Dios puede usarme, yo doy por sentado que Dios me ha llamado y que Dios me puede usar, y a partir de ahí comienza a escribir tu historia con Dios, hombre. Amén, pastor, gloria a Dios, de verdad, amén, qué bonito, sinceramente, además ya entiendo por qué mucha gente quiere que esos miércoles los estudios se graben, porque la verdad que es muy interesante, pastor, los estudios bíblicos. Sí, son muy, aparte de interesantes, son necesarios. Y apasionantes. Pero, claro, ahora he intentado ponerte en contexto de todo. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Resumir. No, aquí llevamos ya con este libro y no estamos profundizando mucho, pero llevamos como 3 años estudiando el libro de los Hechos. Date cuenta que yo voy, por ejemplo, hago lo mismo, más profundo con el Evangelio de Mateo. Y llevo, creo que son 5 años estudiando Mateo y todavía voy por Mateo 24, no sé, Mateo 24, 20 o el versículo 20 largo. O sea, que los estudios, uno puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis en 3 meses o puede estar, yo recuerdo mi pastor José Manuel Sierra hace como 15 años en uno de los viajes que hice con él me dijo, mira, nosotros podemos tener 50 vidas más y no vamos a entender del todo lo que dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa, tan potente, que uno puede estar toda la vida estudiando un solo libro de la palabra de Dios. Pero sí, lo bonito de todo esto es cuando llevas un seguimiento y entiendes más por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Yo te acabo de hablar de algo que, claro, que para entender esto requiere horas y horas y horas de estudio y de enseñanza que ya llevamos en años. Pero aún así, como tú dices, qué bonito, ¿no? Pues imagínate haberlo entendido todo eso. No, la palabra de Dios es apasionante, David, es apasionante, de verdad. Vamos a comenzar con las preguntas, pastor, ¿se le parece? Venga, del perfecto. Canal. Seguimos un segundo programa con preguntas del canal y la pregunta la hace Nedina Miramos. Buenos días, pastor, no sé orar, no me salen palabras para orar, por favor, quisiera saber cómo en el programa del 27 de octubre del 2025. Bueno, pues esto le sucede a más personas de las que parece, ¿eh? Hay muchas personas a las que yo siempre les digo, ¿quieres orar? Yo no soy muy intrusivo en esto, no soy muy directo en decirle a la gente, ora, porque sé lo que es no querer o no saber orar en público y se te haga pasar una vergüenza, pero detecto rápidamente a las personas que no saben orar, les da vergüenza orar, porque hay mucha gente que no sabe orar. Bueno, lo principal de la oración es que orar no es hablar bonito. A veces nosotros decimos que no sabemos orar, ¿por qué? Porque claro, escuchamos a pastores, a personas que llevan años claro. en el Evangelio y que han dedicado su vida a la oración y al servicio a Dios. Claro, yo, por ejemplo, si yo escucho a mi suegra orar con esa elocuencia que ella tiene, ella puede estar horas y horas orando, yo soy un ignorante a su lado, soy un inepto. O sea, yo diría, yo escucho a mi suegra orar o a otras personas, yo no sé orar. Pero es que orar no es hablar bonito, orar es hablar con Dios. O sea, yo le diría a esta hermana que se llama Enedina Miramos, por lo menos así es el nombre, Sí. de la misma manera que tú te has expresado para hacer esta pregunta, imagínate que no es David y Alberto. Habla de esa manera con Dios. Exprésate como tú eres con Dios. Háblale, si Él te conoce. La Biblia dice que antes que le pidamos nada, ya Él lo sabe. Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero Dios ha creado esta herramienta, este arma, este camino de la oración con la finalidad de que estemos con Él. Si ya Dios nos conoce mejor, ya Dios es mejor que nosotros, quiero decir, ya Dios sabe lo que quiere. Entonces lo que tiene que hacer es entender que es hablar con Dios, hablar con su Creador. Por ejemplo, no sabes orar. Bueno, empieza dando gracias.
No sé, busca motivos por los cuales podrías dar gracias. Yo creo que si empezamos a buscar, tenemos más de 1000 motivos para dar gracias. Gracias primeramente porque puedes respirar. Gracias, fíjate lo que te digo, gracias porque tienes internet. Porque si has hecho esta pregunta, porque el internet ha llegado a ti, has escuchado este programa y has podido escribir. Que tengo los dedos para poder Imagínate, otro motivo para dar gracias. Gracias por personas como tú que ha abierto la emisora para que se predique el evangelio. Gracias por, qué sé yo, sin conocer a esta mujer, yo ya encuentro motivos por la que esta mujer puede dar gracias. Sí. O sea, comienza por eso, comienza a dar gracias. Entra por sus puertas con acción de gracias, dijo el salmista. Entonces, que dé gracias por su familia, si es que la tiene, por su salud, por sus dedos, como tú dices. Oye, muchas veces no valoramos lo que tenemos. Y no valoramos muchas veces la salud que tenemos hasta que la perdamos, hasta que la perdemos, ¿verdad? No valoramos el que no nos duele la cabeza hasta que nos duele. Sí. No valoramos un dolor que no nos duela las muelas hasta que nos duele. Entonces, demos gracias por la sanidad, por respirar, por poder levantarnos un día más de la cama. O sea, por infinidad de cosas. Mira, hay algo muy interesante, David, porque los propios discípulos le hicieron esta petición a Jesús. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. De la misma manera que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, queremos que tú nos enseñes a orar. Y eran judíos los que hicieron esta petición. Ellos habían sido criados en la oración, ellos eran personas de oración. Sin embargo, encontraron en el modelo de orar de Jesús algo especial, porque Jesús no repetía, no hacía vanas repeticiones. Jesús no hacía esos rezos de los judíos interminables uno tras otro. Ahora la oración de la mañana, la oración de la... No, ellos vieron que Jesús tenía una relación. Ellos vieron que cuando Jesús oraba a un Dios personal, a un Padre. De hecho, lo que les llamó la atención de la oración de Jesús es que Jesús no decía Dios, Elohim. Él decía Padre, Abba, en el original. Y ellos dijeron, ¿cómo? Se está refiriendo a Dios como un Padre. Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabes cómo les enseñó a orar, David? Él no dijo, bueno, empecemos la primera clase sobre la oración. Toma nota. No. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. Y dijo lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, etcétera, etcétera. Pero quédate con esto. ¿Quieres aprender a orar? Tú pues orarás así. Padre nuestro, etcétera, etcétera. Se aprende a orar orando. Jesús dijo, ¿quieres aprender a orar? Ora. Comienza a orar. Yo te voy a dar un modelo de oración. Esto no es para que lo repitas. Este modelo de oración que se conoce como el Padre Nuestro no es para que lo recites como un loro. Entonces, si lo quieres recitar, pues hazlo perfectamente. Es palabra de Dios. El propio Señor Jesucristo hizo esta oración. Pero esa oración no está escrita para que la repitamos, sino como modelo, que nos sirva como modelo. ¿Verdad? Jesús comienza diciendo, Padre, sabemos ya a quién va dirigida la oración. Padre nuestro, no es mío, es nuestro Dios. Bueno, podríamos dar una enseñanza al Padre Nuestro que nos da para 20 programas aquí. Tranquilamente. Pero lo que quiero decir es, Jesús dijo, ¿ustedes quieren aprender a orar? Oren. A esta hermana yo le diría, ¿no sabes orar? Comienza. Comienza con esa palabra tímida, comienza dando gracias, comienza con tus inseguridades, que si comienzas, poco a poco vas a ser una gran mujer de oración. Amén. Pastor Isabel Sánchez, E4Y, no entiendo por qué Jacob peleó con Dios y le dijo, suéltame porque ya va a amanecer. Y hay un salmo que dice, por la mañana su misericordia y por la noche tu verdad. Esta pregunta está hecha en el programa del día 20 de octubre del 2025. No entiendo por qué Jacob peleó con Dios. Bueno, ni tú ni nadie. Es que es una lucha inentendible. Es un pasaje de la Biblia que tenemos que entenderlo desde un punto de vista espiritual. O sea, esta lucha, primero entender que esta lucha que Jacob tiene con Dios, que la Biblia no dice que sea con Dios, sino con un ángel. Más adelante se nos revela que aquel ángel era Dios. No fue una lucha violenta, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que entender. No fue una lucha de puñetazos, no es eso. Y lo primero que tenemos que comprender también es que esta pelea entre Dios y Jacob, Dios y el hombre, no era porque Jacob tuviera alguna posibilidad de ganar. A ver si me entiende. O sea, imagínate a Dios le hace así, le sopla y muere, y ya está, ¿verdad? Simplemente con manifestar su presencia hubiera caído muerto. O sea, no es una pelea en la que Jacob tuviera alguna posibilidad, aunque lo vamos a encontrar peleando toda la noche. Ojo. No. Es una pelea porque Dios quería tratar con Jacob. Jacob, recordemos, para entender esta pelea tienes que entender quién era Jacob y qué hizo Jacob. Jacob es un tipo peleador.
Jacob es un tipo que se ha pasado la vida peleando. Él no sabe hacer otra cosa salvo pelear. Él peleaba desde el vientre de su madre, dice la Biblia. Él peleaba con su hermano gemelo, con su hermano mellizo Esaú. En el vientre de su madre era tantas peleas en ese vientre que la madre dijo, mira, Señor, ya quítame la vida, yo no puedo más. Es que mira mi vientre cómo está, porque se estaban peleando a ver quién nacía primero. Nació Esaú, así que Jacob se quedó de segundo y se pasó toda su niñez, toda su adolescencia peleando por obtener esa primogenitura. A ver cómo se la consigo a mi hermano, a ver cómo se la robo a mi hermano, peleando hasta que la logró. Ahora ya tenía eso, ahora tenía que pelear la bendición del padre y se pasó todo un tiempo peleando la bendición del padre, se disfrazó, lo engañó, hizo una cena, una comida, bueno, unas peleas, luego peleó con su suegro por su esposa. Es un tipo que solo sabe pelear. Jacob es un peleador. Entonces en esta pelea Dios le quiere mostrar, Jacob, ese no es el camino, o sea, te has pasado toda la vida peleando, vas a seguir peleando, este no es el camino. Y es el mensaje que Dios le podría dar a miles de personas, gente que solo sabe pelear, luchar, agresiva. Ese no es el camino. Y también hay que entender en qué momento de la historia se encuentra Jacob. Jacob, como bien te he dicho, él engañó a su hermano, engañó a su padre, tuvo que huir porque su hermano le dijo te voy a matar. Y llega un momento que uno tiene que enfrentar sus cosas del pasado, sus problemas del pasado. Huir no siempre va a servir, así que hay que enfrentar. Y un día, pues, suceden cosas que él tiene que enfrentar a su hermano. Él tiene que volver a reencontrarse con su hermano. Y la noche anterior, él entra en pánico, él está asustadísimo. De hecho, él manda a su familia cada uno por un lado, tú por aquí, porque yo no sé qué me voy a encontrar. Y en esa noche de soledad, de pánico, de miedo, es cuando pelea. Es una lucha de Jacob con sus miedos. Esta lucha es esa lucha que todos hemos tenido con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, peleando con Dios, ¿no? De ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? Y es la lucha que todos hemos tenido. Pero hay algo muy interesante que la hermana es, a ver el nombre, sí, Isabel, que la hermana ha comentado, porque en un momento dado de la pelea, Dios, este varón, le dice a Jacob, suéltame porque raya el alba. Es decir, va a amanecer ya. O sea, ya basta ya, Jacob, chico. Llevamos toda la noche peleando, déjame porque va a amanecer. Y ahí es cuando ella cita ese salmo, ¿verdad? Basta ya porque va a amanecer. Mira, en la Biblia, como te decía antes, la noche representa la oscuridad, representa la soledad, la lucha, la prueba, esos momentos oscuros. Y el amanecer representa un cambio. Representa, como te decía, creo que al principio del programa, las nuevas misericordias de Dios, el cambio que Dios nos da. Es como que Dios le estaba diciendo, Jacob, deja de luchar ya y cambia de una vez por todas. Que raya el alba ya, mi niño. Que ya va a amanecer, cambia de una vez por todas. Y es el mensaje a muchas personas, cambien ya de una vez por todas, ¿verdad? Deja que salga el sol sobre ti, deja que amanezca un nuevo día sobre ti, cambia de una vez por todas. De hecho, en ese amanecer sucede algo precioso porque Dios le cambia a Jacob el nombre, le cambia también el aspecto porque lo deja cojo. Jacob es tan peleador que al final lo tiene que dejar cojo, también tiene unas explicaciones, pero le cambia el nombre y ya su nombre no es Jacob, sino que se lo convierte a Israel. ¿Verdad? Jacob significa usurpador, Israel significa príncipe. Hay un cambio, ¿verdad? Cuando nos quedamos a solas con Dios, hay un cambio que es el cambio que Dios quiere producir en nosotros, pero a veces no dejamos porque seguimos peleando toda la vida. Entonces Dios llega un momento que te dice, oye, cambia ya, chico. Y tiene que dejarlo cojo. Y tiene que dejarlo cojo, exactamente, porque era una persona que todo el rato, y entonces, bueno, pues aquí hay una enseñanza de tantas otras que podríamos sacar, que al final, o por las buenas o por las malas, vamos a obedecer. Y le desencaja la cadera, el muslo se lo desencaja, dice la Biblia. Se lo tiene que desencajar y a partir de ese momento, de hecho hay un versículo, ahora no recuerdo muy bien, que se conoce como el gusano de Jacob, ¿verdad? Porque era como que se arrastraba y lo deja cojo porque con Dios nadie va a ganar, David. Tú puedes batallar, puedes pelear, puedes enfrentarte, puedes incluso negar su existencia, pero a Dios no lo va a ganar nadie. Y hay unas consecuencias para todos aquellos que luchan con Dios, que niegan a Dios, y Dios al final, por las buenas, siempre va a ganar. Pastor, hay otra pregunta y esta me parece muy interesante. Sonia Rauda, 7968, todas me parecen interesantes, pero esta precisamente por lo que dice, ¿no? Proverbio nos da advertencias respecto a las redes sociales. Proverbio 2, 10, 12. En el programa del día 13 de octubre del 25, Pastor. Proverbio 10, 12. No, Proverbios 2. 2, 10, 12. Versículo 10, a ver, dice...
Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Bueno, para mí no habla de redes sociales. Yo no sé, a ver cómo se llama esta hermana, Sonia Rauda. 7968. No sé dónde ve las redes sociales aquí o qué interpretación. Desde luego el proverbista no estaba teniendo en mente las redes sociales, te lo garantizo, primero porque no existían. Me imagino que habla de cuando dice aquí la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará. Ella se quiere tomar esto como porque que no hay que publicar todo en redes sociales. Puede ser. No entiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que van por ahí los tiros. Bueno, pues si esa es su interpretación, decir que está bien sacar esa enseñanza de ahí, pero que no es lo que dice el versículo. Nosotros no podemos forzar el texto. La Biblia no dice lo que nosotros queremos que diga. La Biblia dice lo que Dios quiere que diga. Y a veces nosotros podemos torcer sin mala intención, Sí. pero no, la Biblia ahí no está hablando de redes sociales, ni del internet, ni de nada, ¿no? Pero bueno, si tú te tomas esa palabra para que no estés publicando todo, para que tengas discreción, que no, bueno, está bien, pero no, aclarar que no, ahí no está hablando de redes sociales. Yo lo único que puedo decir es, bueno, eso también, apoyo lo que tú estás diciendo, que no hay que publicarlo todo y que hay que tener discreción y que como todo en la vida hay que usarlo con un propósito y las redes sociales las tienes que usar con un propósito. Liliana Arismendi 1545. Pastor, el padre de José se reencontró con él y se fue a vivir a Egipto con él y toda su familia. Y allá murió y antes de morir bendijo a los hijos de José, Efraín y Manasés en el programa del 22 de septiembre del 25. Sí. Tal cual. Tal cual. No sé si lo que ella quiere preguntar es si esto es así o no. Sí, es así. Resulta que Jacob, este Israel al que Dios le cambió el nombre, él pensó que su hijo había muerto. Para no alargar esto, pues sabemos que el hijo José era el favorito, ¿te acuerdas? Ya te he hablado de él. Los hermanos le tuvieron envidia, entonces lo vendieron, pero cogieron su capa, la mancharon de sangre, le dijeron al padre, papá, mataron a José, ¿verdad? Y entonces Jacob pensó que su hijo había muerto, pero resulta que muchos años después, descubre que no ha muerto. Y no solamente descubre que José está vivo, sino que encima es el que manda en este mundo. Es el que manda, el que gobierna en Egipto. Así que Jacob, debido a esta noticia y debido también porque hay un hambre, bueno, vamos a centrarnos en esto. Jacob desciende a Egipto con toda la familia. Hay una escasez en el mundo y desciende allí. Allí vive sus últimos años y efectivamente Jacob muere en Egipto. Pero antes de morir, Jacob bendice a todos sus hijos. Los bendice a todos, uno por uno. Recordemos que antes esa bendición, ¿no? El testamento de una persona no se hacía escrito, era una bendición que el padre hacía, ¿verdad? Y empieza a bendecir uno a uno. El primogénito de Jacob, si no recuerdo mal, era Rubén. Pero en esa bendición dice, Rubén, tú eres mi primogénito, pero ¿sabes qué? No te voy a dar mi primogenitura. No, tú la has perdido. Y la has perdido porque dice algo así como, eres impetuoso como las aguas. Y tu ímpetu ha llevado a que pierdas la primogenitura. El ímpetu, ese que no sabemos, ese pronto, nos lleva a perderlo todo, David. Sí. Moisés, ¿sabes que Moisés, este siervo de Dios, el cual guió al pueblo de Israel por 40 años por el desierto, su ímpetu le impidió entrar en la tierra prometida? Hubo un momento donde Dios, estaba ya un momento un poco tenso la cosa, y Dios le dice, porque no había agua, y Dios le dice, Moisés, háblale a la roca para que dé agua. Y Moisés ya está enfadado con el pueblo, porque el pueblo era contumaz, era rebelde, ya no sabía qué hacer, y coge la vara que tenía y golpea la roca para que suelte agua. Entonces dice Dios, no, de esta manera no. Sube a esta montaña, por favor, le hace subir una montaña y dice, ¿qué ves allí? La tierra prometida. Bueno, te voy a dejar verla, pero no vas a entrar. Ya hasta aquí llegaron tus días. Y ese ímpetu, ese no saber controlar, le llevó a no poder entrar en la tierra prometida. Rubén perdió la primogenitura por esto. En esa bendición de Jacob sobre sus hijos, le dijo, eres impetuoso. Eres tan impetuoso que te has acostado con mi mujer. Sí, no, fue un caso tremendo. Y este es el motivo por el cual no te voy a dar la primogenitura. ¿Sabes a quién se la voy a dar? A José. Y se la dio a José.
Entonces, sabes que el primogénito tenía doble porción. José tenía 2 hijos, que era Manasés y Efraín. Manasés era el primogénito. Al primogénito era una costumbre que se hacía. Al primogénito le tenías que poner la mano derecha sobre su cabeza, le bendecías, y al segundo le ponías la mano izquierda. Pero de repente tenía a Manasés, a Efraín, y Jacob hace esto. Es algo tremendo. Cruza sus brazos y pone la derecha sobre el que no es, sobre Efraín, sobre el menor. Y José le interrumpe: papá, te estás equivocando. Dice el padre: no, esto es así. La bendición no es como tú quieras, es como Dios quiere. Y bueno, explico esa historia. La hermana no estaba haciendo ninguna pregunta, pero eso es un poco como sucedieron las cosas. Pastor, vámonos con la última pregunta del programa del día de hoy, que la hace Rosario Rodríguez-IF7G. Hace 5 meses. Buen día, querido hermano David y muy estimado pastor. Yo quisiera que pudiera explicar algo que me tiene muy confundida. Saber si Dios tienta al hombre, si Él nos pone en tentación. Por favor, es muy importante para mí saber eso. Muchas gracias, Dios los bendiga. Es del programa 14 de julio. Dios me la bendiga. Muy Pastor. bien, pues como siempre intento hacer, no voy a dar yo ni mi opinión ni mi idea, sino vamos a dejar que la Biblia habla. La Biblia da un rotundo no. Dios no tienta a nadie. La Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque ni Dios es tentado, ni Dios tienta al hombre. Quien tienta es el tentador, es Satanás. Dios no tienta en absoluto. Lo que sí hace Dios es probar al ser humano. Ahora, hay una gran diferencia entre prueba y tentación. La tentación siempre la usa el enemigo para nuestra perdición, ¿verdad? Para que caigamos en pecado. Sin embargo, Dios usa las pruebas, esos momentos quizás difíciles, pero lo hace para que nuestra fe sea probada, para que nos pueda levantar, para formar un carácter y para hacer crecer nuestra fe. Por lo tanto, ¿cómo diferenciar una prueba de una tentación? Bueno, la tentación siempre nos atrae, dice Santiago, nos seduce hacia el mal, mientras que la prueba siempre nos va a acercar a Dios. Pero rotundamente no. Dios no tienta a nadie. Me acordé mucho ahora, pastor, de la prueba que le hizo a aquel siervo de Dios, que era muy obediente, que se le quitó todo. Job. Exactamente, sí. Me acabo de acordar precisamente. Exactamente, Job fue probado, pero fíjate cómo esa prueba lo que hizo fue acercarse, sorprendentemente, ¿no? Uno habla de Job como cualquier cosa, pero yo no sé qué persona de las que estamos vivas hoy hubiéramos respondido como lo hizo el siervo Job. Pero Job, esa prueba le sirvió a acercarse más a Dios, y al final esa prueba, ¿en qué derivó? ¿En qué concluyó? Que Job recibió 2 veces más de absolutamente todo lo que perdió. Qué bonito. Amén. Pastor, la semana que viene, mucho más y mejor. Más y mejor, ¿verdad? Dios me lo bendiga, pastor. Dios te bendiga, David. Mil gracias por dejarnos estar aquí. Gracias, pastor. Nada, hacemos un pequeño altito para la publicidad, muy necesario en todos los medios que se precien. Cortamos el vídeo y ya después ustedes siguen con Radio Televisión Sur FM. No te vayas hasta ahora.